DeepL es muchas cosas. Es una solución, sí, es tecnología también. Hay mucha investigación detrás de psicología, de neurociencia, de sociología. Eso es lo que es, pero creo que más relevante de lo que es para qué les sirve a las empresas. A las empresas les sirve porque les da una manera de medir y de hacer tangible lo que antes era solo subjetivo o bien dejado al azar, ¿no? Al tiro al blanco a ver si pega. Les doy un ejemplo bien rápido. Se mide mucho, se mide el tema de clima organizacional y de compromiso. Pero entonces cuando lo medimos, básicamente tenemos que cruzar los dedos y ojalá por la suerte que nos vaya mejor este año de lo que nos fue el año pasado. DeepL es una manera para que las empresas, las grandes empresas, en vez de hacer prueba y error con algunas actividades de cambio, las hagan específicas. De tal manera que en vez de esperar que salgan mejores resultados, a pesar de haber hecho lo mismo que se hace todos los años, realmente diseñen la cultura organizacional que quieren tener desde los datos, desde el inicio. En resumen, DeepL es un conjunto de metodologías y tecnología que permiten a las empresas ser quirúrgicos, ser puntuales y diseñar lo que quieren en el futuro. Las empresas tienen mucha información de su capital humano. De su capital humano, lo quiero subrayar porque es un capital. Reconocen que son sus personas las que las hacen mejores y diferentes. Tienen a veces más información de su personal, de sus colaboradores, que inclusive de sus clientes. Pero lo que pasa es que la tienen por acá y por allá de diferentes proveedores. Información que debería de ser de la empresa, tienen que accederla a través de diferentes fuentes y por lo tanto no la pueden conectar. Y esa falta, esa ausencia de conexión no les deja ver el futuro que tienen que lograr. Es ahí donde viene la magia de esto. ¿Cómo entendemos esta visión del individuo que trabaja en la empresa, que trabaja con otros individuos, que es influenciado por la organización misma? Y entonces es cuando le ponemos caballos de fuerza a toda esa data que tienen ya en las organizaciones. En el centro de DeepL está la coyuntura de tres esferas de entendimiento y análisis. Está el individuo. El individuo está en su casa, tiene su familia, tiene sus emociones, tiene sus presiones económicas, en fin. Y siempre nos dicen que lo que pasa en la casa se queda en la casa y lo que pasa en el trabajo se queda en el trabajo, pero la verdad es que es imposible y no es cierto. Entonces la persona con todas estas emociones llega al centro de trabajo y carga con esta maleta. Eso le llamamos el perfil psicosocial del individuo. Muy importante entenderlo. Cuando llega a trabajar, ese sistema individual interactúa con el de Pedro y con el de Marta y con el de Juan, que tienen sus propios sistemas. Y se hace este choque social. De ahí podemos mapear precisamente el genoma de la organización. Entonces ya tenemos la segunda esfera. La individual es la primera, la social es la segunda. Pero en el trabajo creemos que la organización influye enormemente, sus políticas, sus visiones, sus programas de compensación y beneficios. ¿Qué tanto se une el individuo, el conjunto de individuos y la organización en algo que se alinea y funciona perfectamente? De esta manera, lo que podemos hacer es un análisis, por un lado, psicosocial, por el otro lado, usando analítica avanzada, para determinar el qué tiene que hacer una organización para el cambio, para la transformación que busca, y luego mapear puntualmente la ruta crítica, con quiénes. Entonces, en vez de mandar en grupos de 200 personas para que tomen un curso de liderazgo, podemos decirles específicamente quiénes van a lograr mayor transformación a través de un curso de liderazgo, por poner un ejemplo. Para explicar qué es DeepL, también vale la pena entender quiénes forman DeepL. Porque DeepL es una combinación de disciplinas. Y son una serie de disciplinas que las organizaciones tienen que entender de manera sistémica. Tenemos psicología, tenemos sociología,
tenemos neurociencia, tenemos analítica avanzada. Entonces, la combinación de todo esto nos permite ver el ecosistema completo de la organización. Muchas veces me han preguntado si de verdad se puede predecir el comportamiento humano. Y la respuesta es que no en su totalidad, pero sí se puede predecir parte del comportamiento humano. Es decir, yo no sé si Pedro va a hacer algo en específico el martes a las 6 de la mañana. Eso es imposible. Matemáticamente, como científico de datos, eso es imposible. Pero el ser humano somos una especie de patrones. Y esos patrones sí se puede identificar lo que lo empujan, lo que lo hace más propicio, lo que genera el resultado como grupo, como organización, y por lo tanto sí podemos identificar qué hace a la organización mejorar o hacer comportamientos que no queremos. Este efecto espejo que es muy interesante. Y es entonces donde creemos que viene la magia, la parte importante, por lo menos lo que me apasiona a mí, y es el juntar diferentes elementos. Es la psicología de la persona, que lo hace que tome decisiones pensando en sí mismo o pensando en otros. Y me preguntarán, bueno, ¿y eso qué? Pero es que es bien relevante porque cuando yo pienso en otros todo el tiempo, cuando yo asigno la responsabilidad de mis acciones en otros, es culpa del jefe, es culpa del mercado, es culpa de mi compañero. Pero cuando yo me creo que soy responsable de todo, entonces me vuelvo arrogante, me vuelvo alguien controlador. ¿Cómo se mide esa mezcla? ¿Cómo entiendes dónde está el lugar de en medio? Para lograrlo, además viene neurociencia. ¿Qué está haciendo que el cerebro tome ciertas decisiones? ¿Cuál es el antecedente que uno tiene? Y para entenderlo, entonces viene la organización y todo lo que va influyendo a la organización. Es como la tormenta perfecta. Para poder predecir o para poder entender qué hace más propenso el comportamiento de una organización, el bueno, el del medio y el malo, y por lo tanto saber qué cambios hacer específicos, se tiene que juntar. En México le llamamos el lavado y el planchado, ¿no? Tenemos que juntar los diferentes elementos y eso entonces es lo que nos permite hacer un buen modelo predictivo de comportamiento organizacional. Algunas razones por las cuales nuestros clientes se nos han acercado puede ser, por ejemplo, porque tienen rotación. Y sí, está bien, la rotación la pueden medir y el índice y no sé qué y el costo, eso lo ven, pero lo ven muy lineal. Pero ¿cómo lo rentabilizan? ¿Cómo se junta con su clima organizacional? ¿Será que el clima está causando más rotación? Eso es bien relevante porque si uno trata de competir como empleador con otras empresas, compites por dinero. Y cuando uno compite por dinero, ¿dónde está la lealtad? ¿Dónde está la permanencia de la gente? ¿Dónde está la identificación, los valores? Y eso sí se puede juntar, sí se puede medir. Otro ejemplo que me viene a la mente es el modelo de sucesión. Tenemos miles de colaboradores en las organizaciones. ¿Cuál es ese que está listo para sobresalir? Que no lo estamos viendo porque trabaja el turno de la noche, porque el jefe siempre le pone la misma revisión de desempeño. ¿Cómo identificas a ese talento que está ahí oculto? Pero sobre todo, ¿cómo lo aceleras? ¿Cómo lo convierto en alguien que esté listo para ser el líder de la empresa o del área en menor tiempo? Y eso también se puede generar un modelo predictivo. Otro ejemplo que me viene a la mente es qué tan satisfecha, alegre está la gente trabajando. Ahorita, pospandemia, se vuelve muy importante. ¿Cuáles son los beneficios? Y tiene que ver con expectativas. Yo llego a trabajar y tengo una expectativa de que me va a ir bien, de que mi jefe me va a hablar, de que mis compañeros, de que voy a terminar el proyecto. Pero la vida pasa. Y entonces me pidieron un reporte que no logré terminar y me empezaron a meter una serie de elementos y estoy de junta en junta en junta en junta. Y mi expectativa se me decepciona. Por lo tanto, mi batería se drena. Ese drenaje de batería o esa recarga de batería se llama motivación y se puede medir, se puede cuantificar.